Un cordial saludo para todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a este nuevo semestre. Hoy estamos en la primera clase del curso Proyecto de Investigación 1. Esta va a ser el componente teórico de la clase y lo iremos complementando con la práctica y con la realización de eh, nuestra preparación del trabajo de proyecto de investigación. Para mí es muy grato nuevamente estar con ustedes. Hoy iniciamos semestre en esta condición de virtualidad y esperamos muy pronto poder encontrarnos nuevamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Enrique Schneider, soy administrador industrial, especialista en salud ocupacional y magíster en gestión de organizaciones. Además de eso, soy coach integrativo. La materia que nos compete hoy y durante estas 16 semanas de clase se llama proyecto de investigación. Como ustedes saben, la palabra proyecto significa o tiene una connotación de un trabajo que se realiza en un tiempo o en un plazo prolongado que requiere unos esfuerzos y que requiere eh, unas fuentes diferentes de recursos especiales. Puede ser tiempo, puede ser dinero, puede ser esfuerzo, trabajo, máquinas, equipos, etcétera, y que hacen que este proyecto necesite ser organizado, planeado, dirigido y controlado con la misma metodología que la administración dispone para todas las labores de las ciencias económicas. El día de hoy entonces empezamos con la presentación del programa y los conceptos. Ya en la clase eh, en las que nos hemos conectado ya hemos visto cuál va a ser el programa, así que ya directamente pasamos a los conceptos. Cuando hablamos de investigación, debemos referirnos a lo inicial, a lo fundamental, a lo básico. El primer concepto que trabajamos hoy entonces es ciencia. Cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de disciplinas, cuando hablamos de técnicas, de tecnologías, cuando hablamos de diferentes palabras que al parecer se conjugan en el lenguaje cotidiano, de pronto ahí en ese lenguaje cotidiano no tiene mayor importancia la manera en que se use, pero cuando ya estamos hablando de investigación, debemos tener claro los conceptos y es lo que haremos en esta asignatura y en esta primera clase. Dice que ciencia se denomina a todo el conocimiento o saber constituido por una serie de principios y leyes que derivan de la observación y el razonamiento de un cúmulo de información y datos, los cuales son estructurados sistemáticamente para su comprensión. Ustedes se dan cuenta, esta no es una definición larga de ciencia, no tiene una connotación filosófica profunda, es una definición bastante técnica que nos da claridad respecto a que ciencia requiere, cuando hablamos de ciencia, se requiere que haya ese conocimiento que se quiere validar o que ya se ha validado o esos saberes que ya se han validado, que hayan sido validados bajo principios y leyes, no solamente bajo un criterio personal o propio. ¿Cuál es el criterio personal y propio? Es cuando nosotros decimos, no, es que a mí me parece tal y tal cosa, es que yo creo que tal y tal cosa, es que a mí me dijeron que tal y tal cosa, a mí me contaron, yo he escuchado tal y tal otra cosa. Esos pueden ser saberes populares, pueden ser tradiciones orales, pueden ser creencias arraigadas en una población o en una cultura y no está mal. Pero cuando hablamos de ciencia o cuando queremos darle una connotación de ciencia a un conocimiento, debemos entonces basarnos en principios y leyes que iremos hablando más adelante. Y dice que estos entonces derivan de la observación, principio fundamental del método científico, y el razonamiento, poner
en contexto y en lógica un cúmulo de informaciones y datos. Entonces, sí, claro, como cualquier otro tipo de conocimiento, la ciencia se basa en información y en datos, pero estos vienen a darse o vienen a validarse luego de un raciocinio, luego de un razonamiento lógico conductual que viene del método científico, los cuales, dice, son estructurados. Entonces ya la información y los datos se recogen, se razonan, racionalizan y se estructuran sistemáticamente para su comprensión. Y es que cuando los datos los organizamos, cuando los datos los ponemos en un contexto y los hacemos comprensibles, entonces tendremos aquello a lo que comúnmente llamamos información. Es, son datos que han sido previamente validados y que hoy ya no solamente como datos tienen un valor, sino que tienen un valor informativo, que ese dato, luego de haber sido organizado, cuantificado, metido dentro de una estadística o dentro de un informe o dentro de un reporte, entonces se vuelve una información valiosa. Es una información que tiene una importancia para algún grupo específico de población. Ahora revisemos el concepto de ciencias sociales. También hemos escuchado y hablado un millón de veces y he visto en muchos contextos el tema de lo social y ahora lo vamos a asociar con la ciencia. Entonces dice que las ciencias sociales son aquellas que estudian de forma también sistemática los procesos sociales y culturales producto de la actividad del ser humano y su relación con la sociedad. Entonces aquí está íntimamente ligado la ciencia social al comportamiento del hombre y su interacción con la sociedad. En este sentido, divide su campo de estudio en diferentes áreas, como la antropología, la sociología, la política, la economía, el derecho, la historia y la geografía, entre otras muchas, que cada vez van profundizando y profundizando ese centro que es el ser humano sobre su entorno y sobre las interacciones que tiene con él. Termina diciendo que las ciencias sociales estudian las normas de convivencia de los seres humanos y los modos de su organización social. Y por eso hace unos instantes utilizaba la palabra cultura y utilizaba la palabra pueblos o poblaciones, porque aunque todos somos seres humanos en la misma condición eh, de ADN o condición biológica, tenemos comportamientos diferentes de acuerdo a los sitios donde nacemos, de acuerdo a la educación que recibimos, de acuerdo a la formación que recibimos tanto en el hogar como en la propia sociedad, de acuerdo a la religión que podríamos profesar y de acuerdo a otros muchos factores de influencia directamente social que sobre el ser humano van construyendo un carácter, un criterio, un conocimiento y al mismo tiempo definiendo una regla de comportamiento social. Entonces estas ciencias sociales en las diferentes agrupaciones que hemos leído ahorita son las que estudian y tienen en cuenta esta interacción del hombre con su entorno. Entonces, como hay ciencias sociales, también hay ciencias exactas. Estas quizás ya ustedes las han conocido perfectamente y vamos a repasar el concepto. Dice que las ciencias exactas son aquellas que producen conocimiento basándose en expresiones cuantitativas de la lógica. Y lo referente a cuantitativo es lo numérico, a lo de cantidad. Referentes o cuantitativas de la lógica y la matemática. Y poniendo a prueba sus hipótesis rigurosamente
basadas en experimentos o cálculos. Pues desde niños, desde que empezamos a medio hablar, ya nos están enseñando los números, ya nos están enseñando a contar, y esto es en cualquier cultura y en cualquier estado socioeconómico del ser humano en su crecimiento. Se le empieza y se le enseña a contar, a utilizar los números para poder darle cuantificación a lo que ve, a lo que vive, a lo que experimenta. También continúa diciendo que en este sentido las ciencias exactas son las que solo admiten principios, consecuencias y hechos rigurosamente demostrables. Entonces, aquí se entiende el porqué de esa palabra, de exactas. No son ciencias inexactas, no son ciencias en las cuales se pueda dejar un vacío o dejar algo sin explicación, o a través de ellas quede algún conocimiento que no quede clarificado y absolutamente demostrado en el ámbito de la cuantificación, del cálculo o del experimento. Algunas ciencias exactas son la física, la astronomía, la ingeniería, la química e incluso algunas ramas de la biología o la economía. En, este, en estos años del 2020 hacia adelante, hemos visto cómo se ha reactivado la carrera por la conquista del espacio. Hemos visto cómo el ser humano de diferentes países ha logrado llevar vehículos aéreos tripulados y no tripulados, aeroespaciales, a sitios fuera de la estratosfera o fuera de la atmósfera de la Tierra. Hemos visto ya imágenes perfectas del planeta Marte, luego de haber llegado con unos robots articulados de tipo vehículo llamados rovers, y hemos visto cómo ya los primeros turistas espaciales han estado en órbita, eh, flotando alrededor de nuestro planeta, gracias a empresas privadas, ya no solamente estatales. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque todo este gran logro de la humanidad en realidad es un gran logro de la ciencia, y es un gran logro sobre todo de las ciencias exactas. Entonces, para poder haber hecho esas hazañas que hoy decimos con total casi que normalidad, ha sido un triunfo de la física, ha sido un triunfo de la astronomía, ha sido un triunfo de la ingeniería, de la propia química y de otras, de la misma matemática, y de muchas otras ciencias exactas que se conjugan para que estos logros se realicen con una tendencia a cero en cuanto a errores, una tendencia a que no haya errores. Y también hemos visto, si hemos hecho seguimiento de este tipo de actividades, que precisamente estas empresas privadas han hecho pruebas y pruebas, ensayos y errores, pruebas, ensayos y errores. Ya lo vemos incluso en las redes sociales, donde estos errores, aunque pueden parecer una pérdida, una derrota, les han servido para poder, desde el método experimental o desde la línea experimental de la ciencia, hacer las correcciones necesarias para que no vuelvan a ocurrir, y entonces luego, ya con toda una seguridad de cálculos, con todo un conocimiento basado en cálculos y en experimentos, poder poner de manera segura al hombre en órbita o llevar un aparato electrónico a un planeta tan lejano como lo es Marte. Ese es entonces el aporte de una pequeña parte, porque la ciencia está en todo. Ese es el esfuerzo y el triunfo de las ciencias exactas, que siguen dándole movimiento a nuestro mundo, a nuestro planeta, eh, a nuestra humanidad, y aportando entonces con ello desarrollo, conocimiento, nuevo conocimiento, y conocimiento que sea pertinente para seguir mejorando, para seguir aportando soluciones
a los problemas de este planeta. Bueno, y entonces ya vimos las ciencias sociales, las ciencias exactas, y ahora tenemos las ciencias naturales. También desde pequeños, en el colegio, en la escolaridad, nos empiezan a hablar de todo lo que tiene que ver con la ciencia natural. Y es que la ciencia natural es la vida, es nuestro propio planeta, es donde estamos, nos movemos y existimos. Lo es todo a nuestro alrededor. Dice que estas ciencias naturales son aquellas que describen, ordenan y comparan los fenómenos naturales, es decir, los objetos de la naturaleza y los procesos que tienen lugar en ella, de la cual se pueden incluso formular leyes y reglas. Y una de las leyes más famosas de nuestras ciencias naturales son las leyes de Newton. Una de las leyes más famosas de nuestras ciencias naturales es la ley de la gravedad. Y no es que el hombre tuvo que hacer cálculos para descubrirla, simplemente estaba ahí. La ley de la gravedad ha existido desde siempre, desde que hay planeta o desde mucho antes de que haya humanidad. Y entonces el hombre, de acuerdo a sus conocimientos y a sus estudios, le pone una norma o le pone una regla o le pone una medida y dice, bueno, la velocidad de la gravedad de un cuerpo cayendo es de 9,8 metros por segundo, sea una pluma o sea una bola de hierro. Esto se hace gracias al estudio aplicado a las ciencias naturales. Dice que se puede distinguir entre las ciencias exactas, como la física y la química, y las ciencias predominantemente descriptivas, la biología, incluyendo la microbiología, la paleontología, la geografía, la geología, la cristalografía y otras muchas más. El campo de actividad de las ciencias naturales está constituido principalmente por la investigación sin una aplicación específica. Ahora les explico eso. Forman parte de las ciencias naturales la biología, la geología o la medicina. ¿Por qué sin una aplicación específica? Porque el ser humano, incluso hoy, en el año 2021, en la década de los 20, pero no de los 1920, sino de los 2000, ya, el ser humano continúa descubriendo y descubriendo y descubriendo nuevas cosas de este planeta. Para ello, para ver si de verdad los está descubriendo o si era que no lo había notado o si era que no existía antes, necesita darle un carácter científico a su estudio, necesita registrarlo, necesita darlo a conocer. Colombia, por ejemplo, es un país que está lleno de una flor muy hermosa que es la orquídea, es nuestra flor nacional y cada instante prácticamente alguien descubre una nueva orquídea, una nueva especie de orquídea. Entonces, eh, el planeta es así, el planeta es infinito. En el momento en que ocurrió la suspensión de actividades generales en el planeta, en el momento en el que hicimos ese lockdown, en que nos tuvimos que refugiar en nuestros hogares para protegernos de la primera ola de la pandemia, inmediatamente en todas las redes sociales empezamos a ver eh, hechos que nos mostraban que la naturaleza estaba ahí, que estaba al pie de las ciudades, al pie de los asentamientos humanos y que simplemente no la habíamos visto porque nuestros propios asentamientos humanos la teníamos relegada. Estábamos relegando a que la naturaleza se desarrollara. Pero apenas el hombre se replegó, en pocos días empezamos a ver maravillas naturales y más aún empezamos a ver especies que se creían extintas, especies que se creía que ya habían desaparecido de la faz de la Tierra. Esto es la potente fuerza que tiene todo el planeta en su naturaleza para dar vida y para que esta vida sea abundante y se multiplique. Entonces el hombre, desde su humanidad, desde sus capacidades y desde sus herramientas, utiliza la ciencia también y utiliza el método científico para darle un seguimiento a todos estos procesos naturales para entender entonces qué está pasando con el cambio climático, qué está pasando con la temperatura, qué está pasando con las lluvias, qué está pasando con las inundaciones,
qué está pasando con los polos, con el derretimiento de los hielos, con el desprendimiento de gases de metano o de gases de invernadero desde los propios polos, con el hallazgo y acumulación de partículas de microplástico en peces, en animales, en humanos, en, en nieves perpetuas. ¿Qué está pasando en nuestro entorno y en nuestra naturaleza? Entonces no lo vamos y lo publicamos en las redes sociales, vamos y hacemos un estudio, vamos y hacemos una caracterización de la observación, vamos y revisamos y confrontamos con otros estudios, vamos, averiguamos y profundizamos lo que ya se conoce de eso que estamos observando ahora. Ese método se aplica en todos los niveles de las ciencias y es el que asegura que la información que salga, ya ahora no en una red social o en un noticiero, sino en una publicación científica, es lo que asegura que esta información que salga ahí sea una información veraz, sea una información verdadera, que se pueda entonces utilizar también como soporte para seguir informando, para seguir investigando y para seguir descubriendo todos estos fenómenos, en este caso naturales, que obvio y que claro que sí, nos afectan directamente a la humanidad porque resulta que hay un solo planeta para todos y que está en unas condiciones y situaciones particulares en las cuales debemos prestarle mucha atención. Bueno, y luego de entonces saber qué es ciencia, pues preguntémonos o respondámonos qué es investigación. Y aquí tenemos una explicación bien cortica. Dice que es un proceso de descubrimiento de nuevo conocimiento. Entonces, ¿qué es la investigación? Un proceso. ¿Qué se busca? Descubrir. ¿Y qué buscamos descubrir? Nuevo conocimiento. Y entonces aquí, muchachos, si ustedes empiezan a pensar sobre los secretos industriales, sobre la tecnología que aplica un fabricante y otro, sobre los avances científicos de estas empresas privadas, sí, claro, ellos hacen investigación, pero hay una diferenciación de la investigación privada y la investigación general, y es que la investigación general no busca quedarse con el conocimiento para su propio beneficio, no busca quedarse con el conocimiento para que unos pocos lo usufructúen, le saquen dinero, no, busca compartir conocimiento. Y entonces cuando estamos en nuestras capacitaciones de biblioteca, ahí siempre nos han dicho que hay unas bases de datos que son bases de datos, pues es el compendio de los descubrimientos y del nuevo conocimiento que el hombre, a través de métodos científicos, va capturando y va liberando en las bases de datos y a las cuales podemos acceder como estudiantes, como docentes, como investigadores y poder descubrir entonces toda una maravilla de conocimientos que en realidad han sido validados, han sido verificados y han sido comprobados por otros investigadores antes de aparecer en una publicación, antes de aparecer en una revista científica. Ese es al que podemos llamar nuevo conocimiento. Aquí hay una imagen, esta imagen dice investigation y, y tiene varios tips alrededor. Uno dice consider construction techniques, eh, considerar técnicas de construcción, el método científico básicamente, y dependiendo de lo que se quiera hacer, una técnica específica y adecuada. Eh, hacer un tablero de la forma en que se va a trabajar, un lifestyle board o un mood board, el modo en que vamos a trabajar, el seguimiento y la secuencia de lo que vamos a hacer, dejarlo bien claro, generar ideas, generar hipótesis, generar posibles resultados esperados y saber para lograr esos resultados esperados, entonces qué camino deberíamos tomar, pensar literalmente, pensar
lo impensable y pensar lo que parecería obvio y volverlo a pensar, repensarlo en caso de que sea necesario. Tomar fotografías, registros, videos, eh, tomar información que nos permita, si el evento pasa o si el evento deja de suceder, poder retomar la información desde la imagen, desde el video, desde el registro que se tomó para que no quede solamente en nuestra mente y lo que nos podamos acordar a nivel cerebral. Eh, transferir y revisar analogías de este conocimiento, de estos sucesos con otros hechos de la sociedad o de la naturaleza. El brainstorm, hacer lluvia de ideas, dibujar, dibujar y dibujar, hacer esquemas, hacer cábalas con nuestra mente, con nuestras manos, de cómo podría ser la formación o el resultado o la construcción de la investigación y el conocimiento que queremos llevar a cabo. Hacer modelos conceptuales, buscar información, research information, y en fin, la investigación, si se dan cuenta, no es nada pasiva, todo es hacer, investigar, buscar, recabar, planear. Todo el tema investigativo es absolutamente activo. Hay un código de reglamentos federales que dice que en lo relacionado con la protección de sujetos humanos se define investigación como una investigación sistemática, por ejemplo, recolección y análisis de información, diseñada con el fin de desarrollar o contribuir en un conocimiento generalizable. Y aquí está esa palabra de la cual nos deja claro que la búsqueda de conocimiento a través de la investigación debe poder ser generalizable, debe poder ser aplicable a todos o a la mayoría y debe poder ser eh, mostrable y debe poder ser validable por otros. Haga de cuenta o tengamos en cuenta el tema de las vacunas. Fue desarrollada una en China, una en Europa, una en Estados Unidos y en otros países, una en Rusia, entre otras. ¿Qué tal? ¿Qué tal que nos hubieran dicho, aquí está la vacuna china, pero solamente le sirve a los chinos, no le sirve a los que no son asiáticos? Grave, ¿verdad? Porque no nos hubiéramos podido beneficiar de este desarrollo científico y tecnológico. O que los rusos nos digan, no, el que no hable ruso no se puede vacunar. No, no tendría sentido. El desarrollo de este importante acontecimiento frente a la pandemia de las vacunas, que ha sido absolutamente valioso para por lo menos iniciar una inmunización parcial de los humanos, es universal. Le pueden aplicar a usted, luego de ser validado por el gobierno, la vacuna de uno o de otro laboratorio. Y todas son válidas y efectivas en algún grado similar. Así que eh, esto yo creo que nos sirve de ejemplo para entender cómo el conocimiento debe procurar ese resultado generalizable que dice aquí el contenido, ese resultado universal, ese resultado que nos lleve y nos conduzca a poder dar conocimiento y aportar desde la ciencia a los temas que se desarrollen. Hay otro concepto que nos dice que la Academia Nacional de Ciencias establece que el objetivo de la investigación es extender el conocimiento humano acerca del mundo físico, biológico o social más allá de lo ya conocido. La investigación es diferente a otras formas de descubrimiento de conocimiento, como la lectura de un libro. Usted lee un libro y usted descubre un conocimiento que usted no conocía, ¿verdad? Porque utiliza el proceso sistemático llamado el método científico. Y es este método del cual yo les he estado hablando y que vamos a abordar también más adelante,
en el cual, gracias a la realización adecuada de este método, podemos definir que una investigación se ha hecho de manera adecuada. Y se puede definir entonces ya no en nuestro país o en nuestra región, sino a nivel mundial. Y esto también le imprime un carácter de universalidad al desarrollo de investigación científica. Como estamos hablando de un método científico, entonces definamos qué es una metodología. Podemos definir la metodología como la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. Entonces miren que hay unas palabras súper importantes, rigor científico, y es que no nos podemos salir de un criterio objetivo de lo que estamos haciendo. Si yo tengo una hipótesis y estoy viendo que el resultado no me va a cumplir esa hipótesis, pues yo debo continuar y no debo tratar de acomodar los resultados y no debo tratar de disfrazar los resultados. Si la hipótesis no se dio, pues no se dio. La otra palabra clave es que es sistemático, sí, se aplica sistemáticamente, no nos podemos saltar pasos, no podemos obviar pasos, no podemos tampoco cambiar el orden de los pasos. ¿Para qué? Para alcanzar un resultado teóricamente válido. ¿Teórico por qué? Si es práctico, profesor. Pues teórico porque lo tenemos que poner en limpio, en papel, lo tenemos que poner en un informe, en un resultado que pueda ser leído, verificado y validado por otros. Ah, es que otro va a revisar lo que dice. Sí, y de eso se trata. Si alguien dice que descubrió la vacuna de la malaria, viene otro y revisa para ver si es cierto que esa vacuna da una inmunización como dice el que la descubrió. Y entonces resulta que aquí en el planeta se dio que efectivamente esa vacuna no daba la inmunización que se había ofertado inicialmente. Entonces sí, vale la pena realizar la validación por parte de terceros también en la misma línea científica que nos puedan decir es cierto, lo que dice este informe es verdad, o que refuten, digan no, de acuerdo a nuestras investigaciones, la validación de dicha X o tal investigación es incorrecta o tiene unas variaciones o tiene unos cambios en sus resultados. Eso es ciencia, es construcción de conocimiento. Y dice también que en este sentido la metodología funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación. Repito, en este sentido la metodología funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos de una investigación o en una investigación. Entonces, en resumen, aplicando el método científico y utilizando la metodología correctamente, estamos blindando los resultados, estamos blindando el proceso, estamos blindando la gestión del nuevo conocimiento. Esto entonces también hace parte fundamental de una buena realización de un estudio o de una investigación. Cuando hablamos de metodología y en el campo de la aplicación de la investigación, entonces tenemos que hablar de la metodología de la investigación. La definimos como una disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción de conocimiento. En otras palabras, la metodología de la investigación es la que nos da los lineamientos claros y concisos para llevar una investigación a feliz término. Y esto en otras ramas o disciplinas la podríamos llamar como el aseguramiento de la calidad. ¿Cómo aseguramos la calidad de un proceso? Aquí en la investigación lo asegura la metodología de la investigación aplicada de manera correcta. Dice que esta orienta la manera en que vamos a enfocar una investigación y la forma en que vamos a recolectar,
analizar y clasificar los datos, con el objetivo de que nuestros resultados tengan validez y pertinencia y cumplan con los estándares de exigencia científica. Aquí nacen nuevas palabritas que yo los invito a que ustedes vayan analizando en profundidad. Aquí está, por ejemplo, recolectar, analizar y clasificar cuando estamos hablando de datos. Recolectar, analizar y clasificar. Y luego aparecen los conceptos de validez y pertinencia respecto a los resultados obtenidos, validez y pertinencia. Y el último que aparece es estándares de exigencia científica, que son los que validan y dicen, bueno, sí, esta investigación se hizo de acuerdo a la metodología de investigación adecuada. Por último, la metodología de la investigación en este sentido es también la parte de un proyecto de investigación donde se exponen y describen razonadamente los criterios adoptados de la elección de la metodología, sea esta cuantitativa o cualitativa. Entonces, también esta metodología en la investigación nos dice que debemos exponer y describir de la manera más razonable posible o de la manera mejor explicada posible qué criterios adoptamos en nuestra investigación, qué decisiones tomamos como parámetros para realizar nuestra investigación. Esto es muy importante porque de ello depende entender el resultado. Si yo hago una investigación en una población y no digo en cuál es, y estoy investigando de qué color están naciendo unos niños, de qué color de piel están naciendo unos niños en una población, pongamos en una clínica. Yo quiero saber de qué color están naciendo más los niños en una clínica. Pues yo tengo que tener el contexto. ¿Cuál es el tipo de razas que habitan en la población en donde se atiende a los personas de esa clínica? ¿Cuáles son los rangos de edades? ¿Cuáles son las preferencias culturales? Estas personas tienen pocos hijos, muchos hijos, se casan, no se casan, tienen diferentes o varias parejas a lo largo de su vida. ¿Cuáles son las condiciones culturales? ¿Cuáles son las condiciones ambientales? ¿Y cuáles son esas condiciones en las cuales yo estoy validando ese conocimiento? Si yo simplemente emito un reporte diciendo que en la clínica X nacieron 50 niños de raza blanca, otros 30 de raza asiática, otros 30 de raza negra, bueno, y entonces, ¿de qué me sirven esos datos? En realidad no me sirven de mucho, si no los asocio con las condiciones y características de ese entorno. Lo mismo pasa para cualquier estudio de carácter administrativo, económico, en los cuales yo necesito poder tener un contexto. Siempre se estará circunscribiendo el contexto a la zona geográfica, a la población universo, a la muestra que se tome y a otras variables que definen claramente, entonces, cómo se podría estar generando la información que se ha recolectado. Hay una metodología y es la metodología cuantitativa. Esta dice o relata que es aquella empleada por las ciencias naturales o fácticas que se vale de datos cuantificables a los cuales accede por observación y medición. Entonces, como su nombre lo indica, la metodología cuantitativa necesita datos para ser cuantificados. Y estos datos generalmente tienen un carácter numérico. No va tanto o no utiliza tanto las cualidades, sino las cantidades de lo observado y de lo medido. Por eso ahí aparece ya ahora no solamente la palabra observación, sino también la palabra medición. Quiere decir entonces que esta metodología cuantitativa obliga a que haya mediciones del sujeto de estudio o de los sujetos de estudio. Yo estoy estudiando entonces una población, un comportamiento de las ventas ambulantes en una ciudad y yo necesito saber entonces qué cantidad de vendedores hay, a qué se dedican, cuánto venden o ganan en el día. Necesito estarle entonces imprimiendo datos a una metodología en la cual se caracteriza de manera numérica y se
convierte entonces en una metodología cuantitativa, contabiliza. Esta metodología cuenta y describe los resultados a través de los datos obtenidos, pero en gran mayoría numéricos. Dice que para su análisis procede mediante la utilización de las estadísticas, la identificación de variables y patrones constantes. Su método de razonamiento es deductivo, para lo cual trabaja con base en una muestra representativa del universo estudiado. Y aunque esto también lo veremos más adelante, está claro que muchas veces el universo estudiado será imposible de estudiar al 100%. Entonces, si yo estoy hablando de las ventas ambulantes en la ciudad de Cartagena, pues me será imposible seguramente poder caracterizar a todos y cada uno de estos negocios ambulantes, porque son muchos, porque algunos no querrán dar sus datos, porque algunos, así como aparecen, desaparecerán también, dejarán de vender o se irán para otro lado, porque como son ambulantes se mueven, se movilizan y yo no puedo asegurar poder cubrirlos a todos y porque como cualquier investigación que tiene una limitación de recursos económicos y de tiempo, también me costaría muchísimo dinero poder llegar a todos y alcanzarlos a todos y tomarle la recolección de datos o estas muestras a todos. Entonces, se, se utiliza el muestreo de acuerdo a un universo eh, que se define, se utiliza un muestreo que pueda ser representativo de ese universo. Entonces, pongamos un número cualquiera, digamos que hay 20.000 vendedores ambulantes en la ciudad. Entonces yo deberé realizar una ecuación que me permita descubrir qué tipo de muestra necesitaría o en qué cantidad de muestra. Entonces, eh, por decirles cualquier número, luego de una aplicación de formulación de muestreo, me da como resultado que yo puedo o que debo al menos caracterizar unos 400, 500, 200, 300 eh, negocios ambulantes. Y de acuerdo a la información, entonces, que obtenga de esta caracterización de ese número, que ya es un número mucho más trabajable, aunque no es un número pequeño, pero que es mucho más trabajable, entonces podría yo decir que los resultados obtenidos son representativos del universo del cual estoy tratando de estudiar. Entonces, que si yo estudio 200, 300 o 400, de acuerdo a lo que me haya arrojado la fórmula, podría decir que los resultados de la investigación irán muy de la mano, y que aplicarían en general para todos esos otros 20.000 que no pude entrevistar. De eso se trata esta metodología cuantitativa. La cualitativa, por su nombre, como su nombre lo indica, la cualitativa entonces dice que es aquella empleada para abordar una investigación dentro del campo de las ciencias sociales y humanísticas. Otra vez volvemos al tema de la humanidad. Como tal, se enfoca en todos aquellos aspectos que no pueden ser cuantificados. Y aquí viene un tema y un criterio también del ser humano, y es que el ser humano es difícil de cuantificar en muchos aspectos. Es decir, sus resultados no son trasladables a las matemáticas. De modo que se trata de un procedimiento más bien interpretativo, subjetivo, en contraposición con las metodologías cuantitativas. Repito, se trata de un procedimiento más bien interpretativo, subjetivo, en contraposición con la metodología cuantitativa. Entonces, yo tomo una muestra de personas en las cuales voy a analizar algunos criterios específicos y de acuerdo a eso hago una interpretación con los resultados que me arrojen sus apreciaciones, sus encuestas o las entrevistas que pueda realizar con ellos. También dice que el método de razonamiento es inductivo y que va de lo particular a lo universal. En su caso, se accede a los datos para su análisis e interpretación a través de la observación directa.
las entrevistas o los documentos. Entonces aquí hay tres herramientas fundamentales de la metodología cualitativa: la observación directa, las entrevistas o los documentos. Los documentos registrados pueden ser encuestas o pueden ser registros anteriores del grupo que ha sido investigado. Aquí les dejo una bibliografía. También recuerden que al hacer el acuerdo de clase y estuvimos hablando de la biblioteca virtual en la cual ustedes pueden ir haciendo el acompañamiento bibliográfico de los conocimientos tratados aquí. Por su atención, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.